tardes, mis hermanos. Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestras clases, hermanos, de cada martes sobre el plan de redención, hermanos. La última lección que veíamos, hermanos, era el trabajo de Moisés y el éxodo, hermanos, dentro del plan de redención, ¿verdad? Y veíamos cómo Moisés, hermanos, tiene un gran impacto dentro del plan de redención de nuestro Dios. No solamente, hermanos, porque nos ha dejado un gran legado que dijimos que nos había dejado el Pentateuco, ¿verdad? Que son los primeros 5 libros de la Escritura, sino que también, hermanos, nos ha dado un buen trabajo, hermanos, porque dijimos que el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿verdad?, en Egipto. Y dijimos, hermanos, que el pueblo de Egipto, hermanos, había llegado a tener un gran temor por el pueblo de Israel, que no escatimaron, hermanos, con el castigo sobre ellos. Y entonces, hermanos, Dios a través de Moisés, hermanos, quiso liberar al pueblo, porque recuerden que dice que los clamores del pueblo llegaron ante la presencia de Dios. Entonces, hermanos, Dios escuchó esos clamores, ¿verdad? Aunque ella sabía y aunque ella tenía un plan, ¿verdad? La Escritura nos relata esa parte para mostrarnos, hermanos, que Dios escucha cuando nosotros le pedimos. Cuando nosotros tenemos necesidades y nos acercamos a Dios, Dios nos escucha, ¿verdad? Y Dios no solamente nos escucha, hermanos, sino que Dios contesta nuestras peticiones, Dios contesta nuestras necesidades. Y entonces el pueblo estaba en esa situación, hermanos, y Dios ha escuchado el clamor del pueblo y manda a Moisés a que libere a su pueblo, ¿verdad? Y lo veíamos que lo libera por medio de las plagas, ¿verdad? Por medio de las plagas, que no es otra cosa, hermanos, que mostrar el poder y la gloria de Dios a través de estos eventos, hermanos, ¿verdad? Hasta que Faraón decide liberar al pueblo. Y Dios, hermanos, hace que el pueblo cruce por medio del mar en seco. Decíamos en aquel entonces, hermanos, hace 15 días aproximadamente, contemplando que la semana pasada no pudimos dar nuestra clase, pero veíamos, hermanos, cómo el poder de Dios se manifestó en esa obra, hermanos, algo que pues nadie más podría hacer más que Dios, ¿verdad? Y Dios hace que el pueblo pase en seco. Y queda después el pueblo egipcio, viene detrás de ellos, hermanos. Dios cierra el mar a través de Moisés, y el pueblo egipcio o el ejército egipcio queda ahí sepultado en las aguas. Y dijimos, hermanos, que eso tiene gran relevancia ahora en nuestros días, porque es un tipo de bautismo, ¿verdad? Porque a través de las aguas del bautismo, hermanos, ahí quedan sepultados el pecado, ¿verdad? El pecado. Como el pueblo egipcio, hermanos, que representaba el pecado, ¿verdad? Entonces, para ser liberados, hermanos, Dios tuvo que realizar esa acción para que el pueblo quedara libre, hermanos, de esa esclavitud que había en Egipto, hermanos. Ahora nosotros, a través de las aguas del bautismo, también hemos quedado libres de la esclavitud que teníamos en el pecado. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el contexto, hermanos, en el que nos encontrábamos en el libro de Éxodo, hermanos, con la historia de Moisés. Entonces decíamos, hermanos, que Egipto no es una cosa más que una incubadora que Dios utilizó para que el pueblo de Israel creciera, se fortaleciera y obtuviera conocimiento, ¿verdad? También nos muestra la figura, hermanos, de la humanidad y el pecado, que necesitamos salir del pecado para poder servir a Dios, para ir a adorar a Dios, según Éxodo capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? Y que la única manera de salir librados de la muerte es a través del sacrificio del Cordero, ¿verdad? Éxodo capítulo 12. ¿Verdad? Eso es lo que veíamos. Pero hoy, hermanos, vamos a ver un personaje más, hermanos. Un personaje más que nos va a llevar en camino a encontrar la semilla, porque eso es el tema que estamos viendo, ¿verdad? En busca de la semilla, ¿verdad? Entonces estamos buscando esa semilla, hermanos, y un personaje más que encontramos dentro de la historia, hermanos, es Josué, hermano. Josué, vamos a ir ahí al libro de Josué en el capítulo 1. Libro de Josué en el capítulo 1. Ya el pueblo, hermanos, pasó todo el éxodo, es decir, ese viacrucis, hermanos, de esa salida de la esclavitud de Egipto. Ya estuvo peregrinando
40 años en el desierto, hermanos. Pasaron muchas cosas en ese desierto. Dios los proveyó de una nube para que los tapara del sol, ¿verdad? Pero también Dios los proveyó de una columna de fuego para que los iluminara en la noche. Ya Dios los proveyó, hermanos, del maná, una comida y un alimento que ellos no conocían, ¿verdad? Hasta el grado tal, hermanos, que chastearon y ya dijeron, ya no queremos más esto, queremos carne. Y Dios les mandó carne, ¿verdad? Dios les mandó carne. Ya pasaron por esos momentos, hermanos. Dios ya les hizo en repetidas ocasiones sacar agua de la peña. De hecho, en una de las últimas, hermanos, Moisés, es tanta la frustración que ha recibido, hermanos, tanta la presión social, que Moisés golpea la roca cuando Dios le dijo, toca la roca, ¿verdad? Y habla con la roca y Moisés la golpea y Dios dice, yo no te mandé que hicieras eso. Yo no te mandé que hicieras eso. Y va a recibir su castigo por la desobediencia. ¿Cuál es el castigo, hermano? Que no iba a poder entrar a la tierra prometida. No hacia el cielo, hermano, ¿verdad? Porque el libro de los Hebreos nos muestra que de Moisés, ¿verdad? Pero sí en la tierra, hermanos, no pudo entrar a la tierra prometida. Lo que nos da una gran señal a nosotros, hermanos, que podemos tener una vida de servicio a Dios, pero si en el último tramo, hermanos, pecamos y desertamos de servir a Dios, es suficiente para no entrar a la tierra prometida. Entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque esto fue lo que le pasó a Moisés. Platicaba, no recuerdo con quién, creo que con hermano Toño, pero no recuerdo, pero sé que está el hermano Rubén también, sé que están los hermanos Armando, Manuela, Ana, José, entre otros hermanos, la hermana misma Marcos, que tienen los 17 años acá, ¿verdad? Tienen los 17 años acá, 17 años sirviendo a Dios, hermano, 17 años trabajando para la obra, 17 años sirviendo a la iglesia. ¿Y qué pasaría, hermano, si nos alejamos de Dios ahorita? De nada han servido esos 17 años aquí en reserva, más los que sumaron de allá de la alianza. Se pierde todo. Eso fue lo que le pasó a Moisés, hermano. Trabajó muchos años, hermanos, y al último se quedó fuera. Y ahí en el libro de Deuteronomio, hermano, no lo vamos a leer, pero en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, vemos que Moisés muere, ¿verdad? Entonces, pero el pueblo todavía no entra, hermanos, a la tierra prometida. Y su líder, hermanos, el que los sacó de la esclavitud de Egipto, el que los trajo 40 años en el desierto, el que ya está ahí a punto de entrar, pero ha muerto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué iba a hacer el pueblo? Hay una frase, hermanos, que el hermano José y yo compartimos mucho, y es que va a pasar el día que no estemos nosotros. Nadie nos cree, ¿verdad? Nadie nos cree. ¿Qué va a pasar? ¿Qué iba a pasar con el pueblo, hermanos? Moisés ha muerto. Moisés ha muerto, hermano. El líder, el que estaba ahí, ha muerto. Pero miren, hermanos, leamos versículo 1 y versículo 2, hermano Rubén, por favor. Josué 1, sí. 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hasta ahí, hermano. Miren, hermanos, Moisés ha muerto, pero el plan tiene que continuar. Dios le había hecho una promesa, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 13, capítulo 28. Dios le había hecho una promesa a Abraham, ¿verdad? Dios le había prometido una tierra a su descendencia. El plan va a continuar. Y hermanos, Dios ha decidido, dice el versículo 1, hermanos, que le ha hablado después de la muerte de Moisés, hermanos, ha hablado con Josué, hijo de Nun, que es un siervo de Moisés. O sea, Josué había estado con él, hermanos. Recordamos cuando Moisés manda a los espías a visitar la tierra de Canaán. ¿Cuántos mandó? 12. ¿Cómo se llamaban? ¿Verdad? Y ya se la tuvo más complicada.
¿verdad? La escritura sí relata, hermano, los nombres de estos hombres. Pero hay dos que sobresalen, los cuales nunca se nos olvidan. ¿Cuáles son? Josué y Caleb. ¿Verdad? Josué y Caleb. ¿Por qué ellos marcaron la diferencia? ¿Por qué de ellos sí nos acordamos y no nos acordamos de los otros 10? Porque 10 desertaron, 10 dijeron, no vamos a poder. Son gigantes, parecemos langostas delante de ellos. No vamos a poder. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y el pueblo, sí, nos hubiéramos quedado, ¿para qué nos sacaste? Pero Josué y Caleb dijeron, Dios nos los ha entregado. Dios está con nosotros y no los comeremos como pan. Josué estuvo ahí, hermano. Josué era uno de esos 12. Josué había dicho que sí podía. Y en esa confianza, hermanos, y en esa seguridad que él tenía en Dios, Dios le ha brindado también su confianza. Y dice, mi siervo Moisés ha muerto. Pero ahora levántate, versículo 2. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Miren, hermanos, la encomienda que Dios le ha dado a Josué. Tiene que tomar, hermanos, el lugar de Moisés. Tiene que tomar la dirección del pueblo. Él vio, hermanos, cómo trataron a Moisés. Josué vio cómo trataron a Moisés. Josué, hermanos, vio lo que pasaron en el desierto. Porque es uno de los únicos 2 que entraron de la tierra prometida. Él sabe, hermanos, todo lo que ha vivido. Y sabe que el pueblo es rebelde. Y sabe que el pueblo a veces no confía tanto en Dios. Y que el pueblo se sobrepasa con su líder. Porque lo vio con Moisés. Vio cuando el pueblo se le revelaba a Moisés y a Dios. El pueblo está cabizbajo, hermanos, está desanimado porque ha muerto su líder. Y la tarea de Josué es, hermanos, animarlos, primeramente, y después llevarlos, hermanos, a que conquisten la tierra de Canaán. Contra unos hombres que este pueblo de Israel, hermanos, habían visto como gigantes y que ellos se sentían como langostas delante de ellos. Esa es la tarea, hermanos, que Josué tiene por delante. Hermanos, este es el trabajo que Josué tenía que hacer. Y durante el libro de Josué, hermanos, vemos su gran labor, hermanos, como en el capítulo 3, hermanos, ellos tienen que pasar el río Jordán. Y es la segunda ocasión, hermanos, y si no estoy mal, son las únicas 2 ocasiones en que el pueblo y cualquier persona, hermanos, pasa en seco sobre el agua. Se detiene el agua, se separan las aguas. Lo mismo pasa en el río Jordán, hermanos. Después vemos, hermanos, también cómo es que ellos conquistan, hermanos, la toma de Jericó en el capítulo 6. Y ahí van derrotando, hermanos, cada pueblo y van surgiendo varias situaciones, hermanos. Pero también, hermanos, Josué tenía que lograr esto, hermanos, porque él tenía que llevar a cabo la tarea de conquistar. Moisés, hermanos, había llevado el rescate efectivo del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por eso dijimos, hermanos, que Moisés es un tipo de Cristo, porque Moisés, hermanos, liberó al pueblo de Israel cuando el Señor, hermanos, a nosotros nos liberta, hermanos, del pecado. Pero ahora Josué, hermanos, es un tipo de Cristo, hermanos, porque Él nos da la victoria, hermanos. Él es el que conquista.
la tierra de Canaán. Y Cristo, hermanos, va a tener la victoria, hermanos, y va a tener una conquista sobre la humanidad, sobre el mundo. Por eso, hermanos, Josué es de gran valía, hermanos, dentro del plan de redención de nuestro Dios. ¿Me entienden? Como lo hemos venido diciendo, hermanos, en cada situación, cada personaje, cada evento, hermanos, tiene una relación íntima con el esquema de redención de nuestro Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que va a hacer Josué. Josué, hermanos, va a conquistar la tierra de Canaán. Mientras que Dios, hermanos, va a conquistar el universo. En eso es la semejanza, hermanos. Es el tipo que encontramos entre Cristo y Josué. Hermanos, era grande la tarea, era grande el trabajo que tenía que hacer Josué dentro del pueblo. Pero es una gran enseñanza también para nosotros, hermanos. Es una gran enseñanza para nosotros. Porque así como Dios, hermanos, ha utilizado a Josué para conquistar la tierra de Canaán, hermanos, ahorita en el último canto que entonaba nuestro hermano, nos enseñaba a través del canto, hermanos, que nosotros tenemos que ir a la gente perdida a predicar. Y me gustó la última expresión que entonábamos, hermanos. Dice, si no puedes enseñarles, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Dice, puedes enseñarle a los niños. O sea, lo que en el canto estábamos entonando, hermanos, es que siempre hay algo que hacer para la honra y gloria de nuestro Dios. En este caso, para conquistar el mundo. Siempre hay algo que hacer. Y es una labor que nosotros tenemos que entender, hermano. Que nosotros tenemos que asimilar y asumir esa responsabilidad que tenemos, hermano. Por eso a mí me fascina el coro número 9, hermano, del corario, porque dice que no le ha tocado a los ángeles, ¿verdad? Sino me ha tocado a mí hacerlo realidad. Porque ahora a nosotros nos toca, hermanos, conquistar la tierra. Josué, esta es la parte que conquistó Josué. Hablando terrenalmente, ¿verdad? Hablando de la tierra de Canaán. ¿Y nosotros? Estamos trabajando, hermano, nos estamos preparando para la conquista. ¿Entiendes? Hoy estaba pensando, hermano, el hermano José me pidió, bueno, no a mí, a todos, nos pidió fotos de la actividad. Y la mayoría de las fotos que yo tengo, hermano, las tomé de aquí de arriba. Y se miraba llenísimo el edificio, hasta hermanos allá afuera. Pero ¿se acuerdan de la clase del viernes? Que nos enseñaba el hermano. No nos conformemos. No hay que conformarnos, hermano. Y gloria a Dios porque estamos aquí. Pero ¿por qué no sigue lleno el lugar? Nos estamos preparando para la conquista. Estamos trabajando para ello. Josué tenía una gran labor y Dios dijo, levántate y mete este pueblo a la tierra que yo les he prometido. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros para que la gente afuera no se pierda y pueda entrar a la tierra que Dios nos ha prometido, que es el cielo mismo? ¿Entiendes? Ya está ahí, hermanos, enfrente de nosotros. Ya Moisés libertó al pueblo de Israel, hermano. Ya nuestro Dios, a través de Cristo Jesús, nos ha libertado a nosotros, hermano, de la esclavitud del pecado. ¿Qué nos falta para entrar? ¿Qué nos falta para poseer lo que nos corresponde? El pueblo, hermanos, tuvo que enfrentar varias guerras. Y algunas las perdió, hermano. Había un pueblito, hermanos, pequeñito que se llamaba el pueblo de Ahí. Ahí se llamaba Ahí. Y Josué se confió, hermano. El pueblo se confió y dijo, ¿para qué mandamos a tantos? Y perdieron la batalla. Hasta que no obedecieron a Dios. Porque el pueblo dijo, ¿para qué nos desgastamos todos? Hermano, vamos a tener muchas batallas, hermanos, que enfrentar previo a poder poseer la tierra que Dios nos ha prometido.
Entonces, hermanos, por eso Josué, hermanos, tiene un impacto grandísimo dentro del plan de redención. Después de aquí, hermanos, nos encontramos con una época, hermanos, complicada, con una época crítica y de crisis dentro del pueblo de Israel, porque nos encontramos en la etapa de los jueces, ¿verdad? En la etapa de los jueces. Pero dentro de esa etapa, hermanos, hay un personaje que ocupa, hermanos, una parte de la escritura y que muchas veces no le prestamos la atención necesaria que debiese, hermano. Y la escritura nos habla de Ruth y Boaz. ¿Qué me pueden decir de ellos, hermano? ¿Alguien ha leído la historia? ¿Alguien conoce a estos hombres? Si no, hermanos, vamos a conocerla. Vamos al libro de Ruth, hermanos. El libro de Ruth, hermano, nos va a mostrar esta historia, hermano. He escuchado, sobre todo a las hermanas, cuando tienen sus reuniones de damas, ¿verdad?, hablar de Ruth. Y conocemos, hermanos, que Ruth estaba casada con un hijo de Noemí, ¿verdad? Si no estoy mal, no me voy a equivocar. Ahí corrígeme, hermana. Sí. Y el hijo de Noemí murió. ¿En dónde está Ruth? Después de jueces. No lo hemos leído, ¿verdad? Está en Moab, está en Moab. Estaba en Moab, sí, tiene razón. Hermanos, y Ruth, déjenme les platico así a grandes rasgos. Usted me cuenta, hermano. Usted encuentra, está después de jueces. Estábamos en Josué, dijimos que después seguía la etapa crítica del libro de jueces, y luego sigue Ruth. Y Ruth, hermanos, nos va a mostrar esta historia, hermanos, que es una historia de amor. Una historia de amor. Y Ruth, hermanos, estaba casada con un hijo de Noemí, pero cuando Ruth, hermanos, queda viuda, pues ella no era parte del pueblo de Israel. Ruth no era israelí. Ruth no era parte de la promesa. ¿Sabíamos eso? Ruth no era de Israel. Entonces Noemí le dice: pues ya no tengo otro hijo a quien darte, ya se me murieron todos. ¿Ya es tu vida? ¿Y qué dice Ruth? Yo me quedo. Y Ruth, hermanos, decide quedarse. Estamos en Ruth capítulo 1, ¿verdad? Ruth decide quedarse, hermano. Ruth no quiere ir. Ruth se sentía, hermanos, y Ruth adquirió un compromiso con Noemí, su suegra. Ahí, hermanos, ahí se quedó. Y Boaz, hermanos, Boaz es pariente de Noemí. Boaz, hermanos, sí es pariente de Noemí. Entonces la historia dice, hermanos, que el pariente más cercano se podía quedar con la viuda. Entonces, si Noemí no tenía hijos, Boaz, hermanos, la pudo tomar sin ningún problema. Boaz la pudo tomar como mujer a Ruth, ¿verdad? Boaz la toma, hermanos, y comienzan una gran historia de amor, hermanos. Una gran historia de amor. Y esto lo podemos ver en el capítulo 2, hermanos. Pero
Vamos a ver, hermanos, el capítulo 3 y versículo 15, hermanos. Bueno, vamos a leer desde el 3, hermanos, al 15, para más o menos agarrarle el contexto, hermanos, que me gusta con la lectura. 3, 13 al 15. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocer unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Muy bien, hermano. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, hermanos, que ya comienza la historia, hermanos, esta historia de amor que les menciono entre Boaz y Ruth. Y empiezan a tener esta relación, hermanos, y nos damos cuenta, hermanos, cómo es que ahora Boaz, hermanos, redime a Ruth, ¿verdad? Y vemos, hermanos, también que Ruth, hermanos, dentro de todas sus cualidades, hermanos, vemos que Ruth es una mujer, hermanos, virtuosa, una mujer con capacidades, hermanos, y con un sentido de responsabilidad, hermanos, que ella tenía. Y nos damos cuenta, dice que se levantó antes que los hombres, ¿verdad? Ella estaba sobre la idea. ¿Entienden? Ruth marcaba la diferencia, hermanos. Miren, desde el principio, ella podía haberse ido a su casa, a su pueblo, sí, pero ella decidió quedarse, porque era una mujer que le fue fiel a Noemí, a su suegra, por lo que Noemí había hecho con ella. Pero ahora con vos, hermano, si nos damos cuenta, ella sigue mostrando esas virtudes que tiene, esas cualidades que tiene. Es una mujer servicial, es una mujer, hermano, que le gusta atender a su hombre, ¿verdad? En este caso se dice que se levantó muy de mañana. Y vos, hermano, viene a hacer bendición para Ruth, porque Ruth no era parte del pueblo de Israel. Pero va a adquirir esa bendición por medio de vos, que va a venir a ser su marido. ¿Ok? Y nos damos cuenta, hermanos, entonces, ¿qué tienen que ver estos, hermanos? Seguimos en la pregunta: ¿cuál es la condición? ¿Por qué Dios introdujo esta historia dentro de la escritura? ¿Y qué tiene que ver con el plan de redención? ¿Qué tiene que ver con el plan de redención? Bueno, hermanos, ahí viene el plan de redención. Vos, hermanos, es papá de Obed. Obed, hermanos, es papá de Isaí. ¿Isaí de quién es padre, hermano? De David. ¿Y se acuerdan de dónde iba a venir la descendencia? De David. ¿Verdad? Porque seguimos con después, hermano, vamos a llegar a donde vamos a encontrarnos, hermano, en que vamos a seguir, hermano, la línea de los reyes, ¿verdad? Y aun cuando Saúl, ¿me entienden? Aun cuando Saúl fue el primer rey sobre Israel, sobre él no iba a caer la promesa, porque no fue un rey que Dios puso como tal, sino que lo puso el pueblo. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, hermano, y sobre él iba a ser la promesa. Entonces, por eso, hermano, vos viene a ser una parte importante dentro del plan de redención, porque de ahí viene la promesa. De ahí viene la promesa, hermano. Vos vienes siendo bisabuelo de David, hermano. Y Ruth, hermano, Ruth viene siendo un tipo de cristiano gentil. Porque los gentiles, hermano, no tenían parte en el pueblo de Israel. Efesios capítulo 2, versículo 11. ¿Verdad?
Dice que antes no teníamos ni Dios en el mundo, ¿verdad? No teníamos esperanza. Pero Dios, hermanos, de ambos pueblos hizo uno. ¿Me entienden? Entonces Ruth no tenía parte, hermanos, dentro del pueblo de Israel. Y éramos ajenos a esas bendiciones. Pero fuimos rescatados, hermanos, por medio de Cristo para formar parte de la familia de Dios. Lo mismo que pasó con Ruth. Dios la bendijo, hermano. Dios la rescató y la hizo parte del pueblo. Por eso, hermano, es que vos y Ruth son parte importante dentro del plan de redención de nuestro Dios, porque de ahí viene la línea mesiánica, hermanos. Son parte, hermanos, del pedigrí que veíamos al principio, ¿se acuerdan? En Lucas y en el Evangelio según Mateo. ¿Me entienden? Entonces, por eso es importante, hermanos, que sigamos la línea. Y ya falta poco, hermanos. Ya estamos encontrando la semilla. Ahí vamos. Entonces, hermanos, hoy, hermanos, vimos sobre Josué, hermanos, y la conquista. Vemos cómo Josué fue muy importante, hermanos, después de la muerte de Moisés, para conquistar esa tierra prometida. Al igual que ahora, hermanos, Cristo quiere conquistarnos para introducirnos en la tierra prometida. Aquellos que nos visitan, Dios quiere también que ustedes sean parte de este pueblo. Así como lo fue Ruth, que no tenía parte dentro del pueblo de Dios. Pero Dios, hermanos, nos quiere redimir para hacernos parte de su pueblo. Entonces, usted, amigo que nos visita, también puede ser parte del pueblo de Dios y recibir la bendición como lo recibió Ruth. Entonces, hermanos, es interesante la historia. Es interesante la historia. Hay una expresión, hermanos, hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está expuesto a repetirla. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, nosotros por eso tenemos que conocer nuestra historia, porque tenemos que saber de dónde venimos y saber lo que se vivió, hermanos, lo que tuvieron que pasar estos hombres para que ahora nosotros pudiéramos gozar, hermanos, del perdón de nuestro Dios, porque de ahí venimos. Que el Señor nos bendiga.